Hola, ¿cómo están? Un abrazo fuerte desde Vancouver, Canadá. Hoy en Hablemos de Inmigración, 90,000 personas camino a la residencia permanente y dentro de ellos se encuentran 40,000 estudiantes internacionales graduados. Todos los detalles los tenemos a continuación, pero antes, si te interesa emigrar, estudiar y trabajar en Canadá, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de WhatsApp. Siempre te dejamos el link ahí en la descripción de nuestros videos. Así podrás obtener asesoría profesional y, por supuesto, personalizada. Mi nombre es Antonio Goches y aquí comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Déjenme comentarles que en días recientes y en voz del propio ministro de Inmigración, Marco Mendicino, se anunciaron nuevas vías para que 90,000 personas vayan camino a la residencia permanente en Canadá. Me acompaña Ivonne Navas, quien es consultora regulada de inmigración y además especialista en el área de educación internacional. Hoy te enterarás de todos los detalles acerca de este que es el más reciente anuncio en el área de inmigración en este país. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar aquí. En nuestra última conversación, cuando fueron invitadas más de 27,000 personas a aplicar a la residencia permanente a través de Express Entry, tú lo dijiste, que existían muchas posibilidades de seguir obteniendo sorpresas en lo que es el área de inmigración. ¿Y qué sorpresas las que tenemos hoy día, Ivonne? Así es, estamos muy contentos por eso. Nuevamente, el gobierno de Canadá está reafirmando ese compromiso del plan de inmigración canadiense que se publicó desde el año pasado, del 2021 al 2023. Y obviamente estamos muy contentos por nuestros clientes que cada vez se están acercando más al objetivo de la residencia permanente y el gobierno está facilitando con muchísimas vías para todas las categorías, para los estudiantes internacionales, los trabajadores temporales, que ya no van a ser temporales, ahora van a ser permanentes. Más de 90,000 personas se beneficiarán con este anuncio, Ivonne. Pero la pregunta concreta es, ¿quiénes serán los beneficiados? Bueno, las estadísticas se distribuyen de la siguiente manera. 20,000 solicitudes para trabajadores temporales en cuidado de la salud, 30,000 solicitudes de trabajadores temporales en ocupaciones esenciales seleccionadas y 40,000 solicitudes para estudiantes internacionales que se graduaron de programas calificados e instituciones educativas designadas. Vamos a explicar con mucho detalle cuáles son estos detalles de cada categoría. Y de nuevo tenemos que hablar acerca de la importancia que tienen los idiomas oficiales en el área de inmigración. Claro que sí. Y bueno, hay un aspecto también muy relevante mencionarlo. Obviamente el gobierno es muy rígido y muy estricto en cuanto a fechas, en cuanto a estadísticas, en cuanto a números. Pero otra sorpresa también muy agradable que nos ha comunicado es que no va a haber un número límite en cuanto a las aplicaciones de los candidatos bilingües. Hablamos anteriormente y lo recalcamos y lo reiteramos nuevamente que al gobierno le interesa muchísimo extender la francofonía fuera de la provincia de Quebec. Entonces, para los candidatos bilingües que dominen los idiomas inglés y francés, no va a haber un máximo de aplicaciones que se van a recibir e inclusive el gobierno mismo está comunicando que motiva a esos candidatos a aplicar por ese interés que tiene el gobierno de extender la francofonía y extender los idiomas oficiales en todo Canadá, además de la provincia de Quebec. Así es. Ahora, háblanos acerca de los criterios de elegibilidad, Ivonne. O sea, las condiciones que una persona debe reunir para poder aplicar. Sí, la elegibilidad incluye a graduados internacionales de programas calificados y de escuelas designadas en Canadá, trabajadores temporales en el cuidado de la salud, lo que lo conocemos como healthcare, trabajadores temporales
en ocupaciones esenciales y, como ya lo mencionamos, en estas categorías bilingües. Vamos a explicar cuáles son valga la redundancia, la elegibilidad para cada una de estas categorías. Primero tenemos a los graduados internacionales de programas y escuelas calificados. ¿Cómo podemos determinar cuáles son estos programas y cuáles son estas escuelas? Y esta información, Antonio, también va a ser de mucha utilidad porque hay mucha confusión y desgraciadamente hay mucho fraude. El gobierno inclusive muchas veces lo maneja como escuelas designadas, Designated Learning Institutions, y muchos estudiantes se confunden con esta terminología porque si ven que una escuela tiene esa designación, Designated Learning Institution, piensan que con eso ya califica. Pero en realidad, inclusive cualquier escuela de idiomas, de inglés o francés, es un Designated Learning Institution. Esta terminología quiere decir que un DLI es simplemente una autorización que tiene una escuela para aceptar a estudiantes internacionales, pero no quiere decir que esta designación sea la designación que ya necesita una escuela o un programa para calificar dentro de esta categoría específica para la residencia permanente. Entonces vamos a explicarlas a detalle cuáles son para que nuestra audiencia las pueda identificar de una manera muy estructurada y muy específica. Primero tenemos las escuelas públicas, instituciones con educación postsecundaria, tales como colegios, aquí en Canadá se les conoce como colleges, escuelas técnicas o universidades. Y ahí tenemos los programas dentro de estas escuelas públicas que pueden ser a muchos niveles, empezando como los certificados, diplomas, algo muy particular que tiene Canadá, que se le conoce como Associate of Arts Degree, que lo podríamos traducir como programas de prelicenciaturas, licenciaturas, maestrías o doctorados. Son programas que también pueden ser educativos, que también pueden conducir a certificaciones para ocupaciones de oficios, que también aquí en Canadá se le conoce como Skill Trades. Una característica que deben de contar todos estos programas es que deben de ser con una duración de más de 8 meses. ¿Ok? Entonces, en resumen, programas en escuelas públicas, certificados, diplomas, Associate of Arts Degree, licenciaturas, maestrías o programas específicos que conduzcan a ocupaciones de oficios, lo que se le conoce como Skill Trades. Después tenemos a programas en escuelas públicas o escuelas privadas que son muy característicos de Quebec. Para los candidatos que tengan un interés específico en Quebec, les recomendamos contactarnos porque dentro de nuestro equipo tenemos consultores regulados de inmigración que tienen esa certificación especial que se requiere para la provincia de Quebec. Estos programas también son muy específicos, tienen que contar con un número de horas específicos, tienen que tener una designación específica para el área de Quebec. Entonces, para que no se confundan, aquí las escuelas privadas sí califican con ciertos programas a ciertos niveles, pero como todo, que cumplan también con ciertos términos y condiciones. Después tenemos a las escuelas privadas en el resto de Canadá, fuera de la provincia de Quebec. Y vuelvo a repetir, esto es lo que considero que genera la mayor confusión en la mayoría de los candidatos. ¿Por qué? Porque los programas en escuelas privadas también son muy específicos y deben de cumplir con la condición de que sean a un nivel de educación superior. Con esto quiere decir que deben de ser programas con un mínimo nivel, como una Associate of Arts Degree, una prelicenciatura, o una licenciatura, una maestría o un doctorado. Son los únicos programas que califican dentro de las escuelas privadas, a diferencia de las escuelas públicas, en donde estos programas sí pueden ser a un nivel menor
como un certificado o diploma. Y aclaro, no son elegibles las escuelas privadas con programas de diplomas certificados como los del COOP que no otorguen grados de educación superior a un nivel mínimo de Associate of Arts Degree, licenciatura, maestría o doctorado. En otras palabras, Ivonne, quizá la forma más fácil de digerir toda esta información sería que si estudiaste un programa que te llevó a recibir un permiso de trabajo postgraduación, entonces tú eres elegible. Claro, siempre y cuando reúnas las demás condiciones. Estás en lo correcto, Antonio. Los programas y las escuelas que califican para un Postgraduate Work Permit son los mismos que califican para esta categoría. Un factor muy importante a considerar en esta categoría de graduados internacionales es que los estudios deben haberse realizado en los últimos 4 años antes de aplicar y después de enero del 2017. También hay que tomar en cuenta la experiencia laboral en Canadá. Los trabajadores deben de tener al menos 1 año de experiencia laboral válida y calificada canadiense. Deben de estar trabajando en el momento de aplicar, en el momento de enviar su aplicación a la residencia permanente. Háblanos acerca de las otras categorías dentro de este programa, Ivonne. ¿Cuáles son las condiciones de elegibilidad para los aplicantes trabajadores internacionales de esta categoría? Número 1, el haber acumulado por lo menos 1 año de experiencia calificada en Canadá con un total de 1,560 horas en una ocupación elegible de los listados específicos del gobierno canadiense. El gobierno los ha identificado como Annex A o B. Y esto debe de ser en los 3 años anteriores a la aplicación de la residencia permanente. Número 2, estar empleado en Canadá en una de las ocupaciones y listados específicos. Número 3, el estar, lógicamente, dentro de Canadá y el estar laborando en el momento de que se envíe la aplicación a la residencia permanente. Otro factor sumamente importante para ambas categorías, de hecho, para todas las categorías de todas las plataformas migratorias, es contar con el nivel mínimo del idioma inglés o francés, con resultados oficiales de exámenes específicos que también el sistema migratorio ha identificado para comprobar el nivel de inglés. El nivel específico de inglés que se requiere para la categoría de los graduados internacionales es el nivel 5 en el Canadian Language Benchmark, que se conoce como CLB, en todas las bandas lingüísticas, en la expresión oral, en la lectura, la escritura y la comprensión auditiva. El nivel específico que se requiere para la categoría de los trabajadores temporales internacionales es el nivel 4 del Canadian Language Benchmark. Esto también genera mucha confusión en la mayoría de los candidatos. Entonces es importante explicar que el CLB, Canadian Language Benchmark, es el idioma o es la traducción que el gobierno utiliza. Véanlo como un embudo en donde, por ejemplo, los exámenes oficiales como el IELTS, como el CAEL, como el CELPIP, todos tienen niveles diferentes, pero a final de cuentas el gobierno utiliza este sistema de CLB, Canadian Language Benchmark, para que todos se ubiquen en una misma banda. Entonces, los niveles, vuelvo a repetir, para los graduados internacionales dentro del CLB es de nivel 5 en todas las bandas lingüísticas y de 4 para los trabajadores. No deben de confundirse que esta banda quiere decir que sea la banda directa de un CELPIP o de un IELTS o de un CAEL o de los niveles de los idiomas, de los exámenes oficiales con el francés. Como con todos los programas y las categorías migratorias,
hay muchos términos y condiciones de elegibilidad que se deben de cumplir tanto por parte del candidato principal como sus dependientes. Y para todo ello, el gobierno de Canadá va a revelar antes o a partir del 6 de mayo los detalles específicos. Cada candidato es único en cuanto a su perfil, en cuanto a sus antecedentes académicos, su experiencia laboral, previa, actual en Canadá. Y para todo eso los invitamos a que nos contacten para que podamos hacer una evaluación única y específica de cada candidato. Estamos conversando con Ivonne Navas, quien es consultora regulada de inmigración y aparte también es especialista en educación internacional. Conversando acerca de este que es el más reciente anuncio en el área de inmigración en Canadá. 90,000 personas camino a la residencia permanente y dentro de ellos también se encuentran 40,000 estudiantes internacionales graduados. Ahora, Ivonne, tengo una pregunta de nuestra audiencia. ¿Cómo puedo prepararme para aplicar? Se debe preparar una serie de documentos muy importantes y muy relevantes en este proceso. Obviamente hay que cuidar que todos los documentos de los estudios en Canadá estén en orden, liberados, que tengan ya el título, que obtengan la boleta de calificaciones. Es también importante preparar la traducción certificada de documentos de estudios fuera de Canadá. La homologación y la equivalencia de los estudios fuera de Canadá también es importante. Aunque muchas veces no sea un requisito obligatorio para ingresar a las plataformas migratorias o para esa evaluación de puntos, siempre se les recomienda que lo hagan porque otorgan puntos adicionales. Obviamente, se tiene que también recopilar toda esa documentación que es la evidencia sustancial del empleo en Canadá, de la experiencia laboral en Canadá. En los contratos de trabajo, recibos de nómina, ofertas de los empleadores, una constancia que explique con detalles en qué consiste esa oferta de trabajo, cuál es ese puesto, cuál es el código de ocupación que tienen, cuáles son los beneficios, cuál es el sueldo. Todo eso es bien importante. Muy importante también es el comprobar con un resultado oficial los niveles de inglés. Vuelvo a repetir, para los graduados internacionales en la banda CLB 5 y para los trabajadores en la banda 4. Aquí es bien importante que se preparen, y aquí es una palabra clave, Antonio, que responde a tu pregunta. ¿Cómo me preparo? No se trata nada más de obtener esa banda mínima que el gobierno requiere, 4 o 5. Es sumamente importante que el candidato se prepare a obtener la máxima puntuación en esos resultados. Y para eso nosotros los llevamos de la mano porque tenemos programas muy específicos que no solamente ayudan a mejorar las habilidades lingüísticas con los idiomas inglés o francés, sino que preparan con esas técnicas muy específicas y de manera muy estratégica para que el candidato pueda obtener la máxima puntuación. Y son programas realmente que nuestra agencia subsidia. Son a un costo muy, muy bajo porque nos interesa que nuestros clientes alcancen esos niveles con propósitos de inmigración o educación. Obviamente, con toda esta serie de documentación, con toda esta preparación, hay muchísimos otros términos y condiciones, tanto para el aplicante principal como para sus dependientes, que se deben de cumplir. Para eso, volvemos a invitarlos a que nos contacten para una evaluación, para que los llevemos de la mano, para preparar esas aplicaciones hacia la residencia permanente de todos los miembros de la familia y que se hagan en una manera ordenada, correcta y cumpliendo con todos esos términos y condiciones y criterios de elegibilidad. Perfecto. Bueno, ahora, ¿qué les recomiendas como consultora de inmigración y especialista en educación internacional a las personas que están en Latinoamérica pensando en emigrar, estudiar y trabajar en Canadá?
Que se preparen de manera inmediata. Ya se está comprobando una y otra vez que el gobierno nos va a seguir dando sorpresas. Acuérdense que el gobierno tiene un plan de 3 años. Ya lo dijimos anteriormente y se están cumpliendo esos pronósticos. Esos estudiantes que entraron desde el 2017 y que entraron a un programa en estas escuelas designadas y en un programa calificado, lo que ellos estaban proyectando como un proceso a largo plazo, pues ya se acortó con todas estas vías que el gobierno está facilitando. Entonces, para esas personas que están fuera de Canadá, ¿qué les recomendamos? Que empiecen de manera inmediata a prepararse con los idiomas. Con el inglés o el francés lo pueden hacer en línea y a un bajo costo, que es de lo bueno que nos ha traído la pandemia. Los costos tan bajos de poder estudiar los idiomas en línea, inglés o francés, tenemos muchísimas opciones en esos programas. Para que eso los conduzca a un programa de educación superior a mediano plazo, para que sean aspirantes a estas categorías migratorias, para que en un momento dado esos programas de educación superior les permitan la legalidad de ingresar al país legalmente y poder trabajar después de graduarse, que puedan también aplicar a un permiso de trabajo postgraduación, que puedan acumular esa experiencia de trabajo en Canadá y finalmente que puedan recibir una invitación a la residencia permanente para que se queden a vivir en Canadá. Perfecto, gracias Ivonne por tu tiempo, gracias por conversar sobre este tema muy importante e interesante para nuestra comunidad, lo más reciente anunciado por el gobierno canadiense en el área de inmigración y por supuesto, ¿por qué no? Imagínate, 90,000 personas se verán beneficiadas con este anuncio y dentro de ellos 40,000 estudiantes internacionales graduados. Gracias y esperamos conversar contigo en una nueva ocasión sobre temas muy relevantes e importantes para nuestra comunidad. Un verdadero placer. Estamos a sus órdenes y a su servicio y recuerden que su futuro es nuestro éxito. Todo ese reconocimiento que tenemos como agencia se debe gracias a ustedes, gracias a la confianza. Muchísimas gracias por esa confianza y esa preferencia. Gracias. Era Ivonne Navas, consultora regulada de inmigración y especialista en educación internacional. Conversábamos acerca de que es un tema muy interesante, lo más reciente anunciado por el gobierno canadiense en el área de inmigración. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro WhatsApp. Siempre te dejamos en el área de comentarios y por supuesto también en la descripción de nuestros videos el link para que puedas solamente cliquear y así ponerte en contacto con nosotros para obtener asesoría profesional, ya sea en el área de inmigración o educación en este país. También recuerda que puedes visitar la página oficial del gobierno canadiense, que es www.canada.ca. Ahí encontrarás información sobre este y muchísimos temas más. Este programa inicia el 6 de mayo y finaliza el 5 de noviembre, como está previsto de este año. Pero por supuesto, como lo dijo Ivonne, es probable que esto se pueda cerrar antes. Todo depende de la avalancha de aplicaciones que se generen a partir del 6 de mayo. Así que si consideras que eres elegible, a ponerse las pilas y aplicar cuanto antes mejor. Si consideras que necesitas asesoría o ayuda para poder realizar esta aplicación, ya sabes, fácil, contáctanos a través de nuestro WhatsApp. Ahí te lo dejamos en la descripción de este video y por supuesto también en el área de comentarios. Es un placer acompañarte y compartir información importante como esta. Mi nombre es Antonio Goches y de seguro nos vemos en una próxima.